Eduardo Valero es politólogo y además especialista en algunos temas internacionales de interés para nosotros como venezolanos. Más se habla de Venezuela fuera que dentro, y esto parece ser cada vez una realidad más palpable, ¿no? Cuando nos hablaban antes de globalización, de geopolítica, decíamos, bueno, eso es algo muy a futuro, sí, en algún futuro vamos a estar muy interconectados, lo de nuestro país va a depender mucho de fuera, y ya llegó el momento, estamos dependiendo demasiado de lo que ocurre fuera. Parte de eso que ocurre fuera es unas elecciones parlamentarias en el continente más importante del mundo, porque a pesar de que el liderazgo y la potencialidad mundial se divida entre Rusia, China y los Estados Unidos, si existe una potencia en bloque es la potencia europea, la única que participa en bloque como potencia. Tiene la organización regional más importante del mundo, tiene la importancia y la preponderancia mayor que existe en el mundo porque todo pasa por Europa. Y el caso europeo, vinculado a lo de España, que lo estabas comentando en el segmento anterior, ha llevado a que surjan nombres españoles para sustituir a Federica Mogherini en el liderazgo de la Unión Europea. Quien funge como canciller de España pudiera ser uno de esos candidatos a tomar en cuenta para sustituir a la gran Federica Mogherini, que todas las críticas han sido positivas sobre su gestión. ¿Qué opinas sobre esto? Esto es parte de la importancia que ha adquirido el PSOE dentro de la política española y la política regional. Mira, tú has tocado un tema interesantísimo porque mucha gente se le olvida, claro, ha pasado los años. ¿Tú te acuerdas de Javier Solana? No. Javier Solana fue uno de esos diplomáticos españoles de tradición, con un tacto muy fino, con un verbo especialmente calculado, que conoce la materia. Javier Solana, digamos, abrió ese campo, digamos, al diplomático español, al político español hacia afuera en esos términos. Y yo creo que marcó una tendencia, marcó una época ahí, ¿no? Si lo vemos un poquito más hacia atrás, en términos de políticos ya, políticos como tal, yo creo que obviamente lo que fue Adolfo Suárez y Felipe González Claro. reimpulsaron esa onda Aunque democrática. ninguno llegó a donde España quería que llegaran. Sí, Todavía pero España no ha tenido el liderazgo de la Unión Europea en sus manos. claro, porque también tienes obviamente a una Alemania, tienes a una Francia y bueno, también tienes a una Inglaterra que hasta ahora sigue siendo parte de la Unión Europea. Y obviamente hay sus lobbies y sus escuelas diplomáticas alrededor, ¿no? Pero de llegar a este cargo que tú estás diciendo, alguien de lengua castellana sería en este contexto del siglo XXI, que íbamos rumbo a la tercera década del milenio, porque el milenio son 900 años, sería algo bastante interesantísimo, de verdad. Claro. ¿Y qué significaría para Venezuela la llegada de un español al cargo más importante de la Yo UE? siempre hago un ejercicio en clase sobre cuáles serían las capitales más importantes a la hora de asesorar a un presidente venezolano. Y ciertamente, aparte de Washington y Bogotá y Brasilia, ciertamente la primera sería Madrid, Claro. porque los lazos culturales, el tema histórico y obviamente esa imbricación tan fuerte que tiene España con América Latina, que la hace conceptualmente entendiéndola como Iberoamérica. Y el nivel de inversión que tiene España dentro de los países latinoamericanos, Por ¿no? supuesto, y que seguramente, si en Venezuela llegase a ocurrir un cambio en la concepción de la economía del país, seguramente esas inversiones regresarían. ¿Qué se disputan Francia y Alemania? ¿Por qué las discusiones Macron-Merkel? Macron y Merkel vienen desde el año pasado buscando acuerdos sobre la creación conjunta de un ejército europeo. Y además de eso, ambos tienen una preocupación importante, Jalín, que es que en Alemania Oriental el resurgimiento de los nacionalismos y los populismos de derecha, y en el caso de Francia. Francia, con la señora Le Pen, que sacó el 33% del electorado, del padrón electoral en las pasadas presidenciales, obviamente eso llama mucho a la reflexión. Además, el motor de Europa el motor de Europa a nivel económico. Está entre Alemania y Claro. Francia, no solamente en el tema automotriz, no solamente en el tema de bienes y servicios, sino también en el tema de banca y negocios. En menor medida Francia, pero sí ocurre, ¿no? Está dividido así. Sí. Y además los movimientos separatistas suelen preocupar, ¿no? Alemania y Francia, a pesar de ser las dos cabezas prácticamente de la Unión Europea, Alemania en primer lugar y Francia en segundo,
tienen a nivel interno movimientos que están promoviendo la salida de estos países de la Unión Europea. Y además estamos hablando de miles de millones de dólares que no se pueden quedar por fuera por este tipo de presiones o de salidas. Entonces, Ok. hay un criterio de interés nacional, de interés financiero, de interés económico. Estamos hablando de que Alemania es la tercera, cuarta potencia del mundo, Francia es la quinta potencia del mundo. De igual manera, Francia tiene 52, se me olvida, nucleares, plantas nucleares, Planta, sí. y además posee armas nucleares también. Alemania no tiene armas nucleares, pero tiene 12 o 13 plantas nucleares. Y no tiene el posicionamiento en la Organización de Naciones Unidas que tiene Francia, Claro, porque que obviamente es perdió la país de Segunda tanque. Guerra Mundial. Claro, es así. Bien, ahora nos quedamos en Alemania. Ujú. Angela Merkel se retira en el 2021, tanto de su partido como de la política. Bueno, ya de su partido está retirada porque ya hicieron elecciones y ya tienen una nueva cabeza. Ujú. Pero ¿qué pasa con una Alemania que sabe que Angela Merkel se retira, que ya no va a estar en el Partido Social Cristiano, pero que igual le mantiene la popularidad al partido, que antes se decía, el partido es Angela Merkel? Esto es la muestra de que el partido no es Angela Merkel. La democracia cristiana tiene una tradición política centenaria en Alemania. En segundo lugar, es un partido que no responde a caudillismos. Sí, ciertamente hay por épocas. O sea, hubo la época de Helmut Kohl, hubo la época de Angela Merkel, que está, y en su momento estuvo la época de Konrad Adenauer, Kissinger y por supuesto Ludwig Erhard. Ahora, al irse Merkel, se va a cerrar un ciclo importante en Alemania porque Merkel generó prosperidad, generó posicionamiento interesante en Europa, generó unas condiciones internas de crecimiento económico, financiero inmensamente grandes, se tragó, digamos, el discurso de los liberales. Fíjense que los liberales ahora, el FDP, el Freie Deutsche Arbeiterpartei, ahora es que ha regresado al Bundestag. Merkel se lo había de alguna manera u otra, sustrayó su votación, pero no contaba con que dentro de la democracia cristiana y especialmente en la socialcristianismo bávaro, que es católico y un poco más reaccionario, tuviese esta división del cual haya nacido AfD. Además, la apertura de Merkel con el tema de los migrantes, eso le restó popularidad, pero también le sumó popularidad, ¿no? Algunos le dieron la espalda, pero otros le aplaudieron. La apertura, la pacificidad de Merkel en ciertos casos y en ciertas realidades, a pesar de su dureza como mujer. En la próxima parte, no quiero dejar de lado el tema del TIAR porque es tema de actualidad nacional. Cerramos el tema del recorrido por las elecciones europeas, pero quiero que toquemos tema nacional que tiene que ver con el continente, con nuestra región. Okay. ¿Qué pasa con el TIAR? ¿Por qué esta primera discusión sobre la adhesión nuevamente de Venezuela en este mecanismo regional que nunca ha tenido incidencia en absolutamente nada, nunca ha llegado a concretar una acción en absolutamente ningún país, porque siempre hay algo que lo frena y que de paso tiene que pasar por una organización de Estados americanos que ya de por sí tiene decisiones en sus manos? Nos vamos a un corte y ya venimos con más Brújula Internacional y Eduardo Valero.